Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Platícanos tu milagro. Vamos a empezar con una oración para darle nuestra bienvenida a nuestro hermano, pero primeramente que Dios sea el que se glorifique, el que esté aquí en este milagro, porque toda la honra y toda la gloria es para Él. Muchas gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor, por este milagro, Señor, que usted le ha hecho a nuestro hermano. Gracias, Padre, gracias, precioso Rey. Le pedimos, Señor, de su misericordia, Señor, y que nuestra audiencia, Padre, pueda sentir su presencia, Señor, a través de este milagro, Padre, que usted ha hecho. Gracias, Señor, toda la honra y toda la gloria para usted, Padre bendito. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, bienvenido, hermano. Como invitado de honor tenemos a nuestro hermano en Cristo, Benjamín. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, es un placer estar aquí. Yo soy Benjamín Patiño y voy a contarles mi milagro. Muchas gracias por venir a compartir y platicarnos tu milagro. Cuéntanos qué milagro te hizo Dios. Pues a mí Dios me sanó de ansiedad. Fue un proceso que yo pasé desde que yo era pequeño. Yo me empecé a dar cuenta cuando tenía 6 años, la dificultad que yo tenía para dormir, la dificultad que yo tenía para estar quieto en un lugar, porque yo no podía estar quieto en un lugar. Todo mi cuerpo era de moverse, la pierna, mis calificaciones bajaban, los maestros se daban cuenta, pero como era pequeño, mis padres pensaban que era normal. Quizá era un niño hiperactivo. Que tenías mucha energía. Que tenía mucha energía. Pero pues realmente ni yo sabía qué significaba la ansiedad. Y así pasaron los años. Otro síntoma que se me vino a mí fue el quitarme los cueritos de mis manos, el morderme los labios. Ansiedad. La ansiedad totalmente. Y entre más crecía, más era notorio, mucho más era notorio. Lo más delicado fue cuando yo cumplí 14 años. Mis padres son pastores, la iglesia se llama Ebenezer. Ahí yo empecé a escuchar de Dios. Solamente escuchaba que Dios sanaba, que Dios tenía el poder para hacer muchas cosas, que Dios proveía, que Dios me guardaba, que Dios me cuidaba. Pero era un niño, solamente yo escuchaba. Y eso, sí me ayudaba. Yo sé que mis padres oraban mucho por mí, pero también yo los miraba preocupados. Y ahora que yo soy padre, pues qué feo se siente cuando yo miro a mi hijo sufrir. Y yo pienso en mis papás, que ellos también yo creo que desesperaban por ver a su hijo así. Lo entiendo ahora. La etapa más difícil para mí fue la preparatoria, porque yo no podía hablar con mis compañeros, yo no podía mirarlos a los ojos. Cuando era en temporada de exámenes, a mí me carcomía. Yo estudiaba, pero en el momento del examen, a mí se me olvidaba todo. Por lo mismo de la ansiedad, porque yo estaba pensando y voy a reprobar, y voy a reprobar, y voy a reprobar. Cuando pasé mi primer semestre de preparatoria, los síntomas se agudizaron y ahora llegaron a los desmayos. Porque realmente cuando yo empezaba la crisis de ansiedad, yo me daba cuenta que era mi pie el que iniciaba. Y si yo no controlaba ese mover, mi respiración se iba. Y yo me desmayaba en la escuela, me desmayaba en el taxi, me desmayaba en el camión. Era muy difícil esa situación. Demasiado difícil era esa situación. Me diagnostican a los 14 años, mi padre me lleva al hospital. Le dicen su hijo tiene crisis de ansiedad. Puede ser tratada primeramente con pláticas con un psicólogo. Me llevaron a las pláticas con el psicólogo. Estuve 6 meses. Con el psicólogo. Y realmente no cambiaba. Yo estaba 1 hora en plática con el psicólogo y yo me sentía muy bien. Pero en el momento que yo salía de ahí, todo volvía otra vez a mi mente. Volvía esa ansiedad, volvía ese miedo a salir a la calle. Siempre pensaba yo, algo me va a pasar. Si me dejaban solo, yo pensaba que mis padres no iban a volver. El psicólogo no pudo hacer algo conmigo
entró ya algo más complicado, que me mandaron con un psiquiatra. Y en ese lapso inició la medicación. Y yo, imagínense, a la edad de 14 años, ya casi cumpliendo 15, tomar medicamento para la ansiedad. Uno de ellos, y yo creo que el más conocido, es el clonazepam. A mí me daba para abajo. Mi rendimiento escolar aún en la prepa, aún bajó, porque todo el día estaba, ¿cómo le dicen? Dopado. Anestesiado, dormido. Nada, se me pasaban las horas de la preparatoria y yo no me daba cuenta. Los maestros sabían, el director de la escuela sabía que yo sufría eso, pero realmente no me apoyaban en mis calificaciones. Eso dependía de mí y pues sí bajé mucho rendimiento. Personalmente a mí me fue cansando esa situación. Yo me preguntaba, creo en Dios, he escuchado de Él, mis papás son pastores, ¿por qué estoy pasando por eso? Soy el último hijo de 3 y el más pequeño, ¿por qué a mí me pasó esto y a mis hermanos no? Muchas cosas pasaban por mi mente. ¿Por qué a mí? La más típica, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo estar jugando con mis compañeros? ¿Por qué yo no puedo salir al cine? ¿Por qué yo no puedo salir a comer una pizza? Todo a mí era miedo, todo a mí eran nervios. No me gustaba estar en la calle. Tengo que aceptar que en ese lapso, por esos pensamientos, esas preguntas, pastora, yo me alejé. Y ya no acompañé a mis padres a la iglesia. Y pensando que iba a mejorar, empeoró. Demasiado empeoró. Mis miedos aumentaron, las crisis aumentaron, los desmayos aumentaron, pero todavía yo tenía esas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y cómo fue que en qué momento tú tuviste este encuentro con Dios? ¿En qué momento lo encontraste? Porque si te das cuenta cómo Dios tomó cuidado de ti, de cada momento, de que te desmayabas, de esa mala energía, de ese cansancio, y en esos desmayos pues la gente cae. Exacto. Y qué difícil debe de ser, pero mira cómo Dios tuvo cuidado de ti. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Así es. De hecho, importante que tocó ese tema. Nunca tuve una fractura en mi cerebro por las caídas que yo me daba al desmayarme. Jamás. Los encefalogramas salían perfecto con mi cerebro. Y fue un 27 de septiembre del 2017 que a mí me invitaron, yo lo conozco como encuentro, como un retiro. Ese día fue sábado. Yo iba totalmente triste, cansado. Las dudas me habían acabado demasiado. Accedí a ir. Llegué tarde al inicio, no llegué al inicio, llegué 2 horas después. Y cuando voy entrando, escucho al pastor que menciona este texto hermoso de la palabra de Dios. Venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Y yo sé que esa palabra fue para mí. Amén. Yo la necesitaba, yo estaba cargado, yo estaba cansado, yo estaba triste. Y escuchar esa palabra llegó a mi corazón. Amén. Y sentí lo que nunca había sentido antes, un amor perfecto, un amor eterno. Nunca había sentido ese amor. Y empecé a llorar. Y yo recuerdo que cada lágrima se me iba mi miedo. Yo seguía llorando y el miedo se iba. Y se iba. Y los nervios se iban. Y dejé de sentirme ansioso. Es nuestro Señor, nuestro Padre, que ahí estaba sanando cada lágrima que salía. Y estabas recibiendo tu sanación. Así es. Yo sé que fue Dios. Sí, lo amén. Que la medicina no pudo hacer y lo que ningún especialista pudo hacer, lo hizo Dios con una sola palabra. Amén, gloria a Dios. Y así fue como Dios me sanó a mí. Y ahora que ya estás sano, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo vives con ese cambio que hubo? ¿Cómo le agradeces a Dios? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Sí, realmente cuando esos miedos se fueron, yo pude disfrutar mi vida, porque no la disfrutaba.
Y realmente se vio el cambio de la noche a la mañana. Lo que no pude yo disfrutar de adolescente, lo que no pude yo disfrutar de joven, lo pude disfrutar ahora que estoy sano. Dios cambió mi vida totalmente. Pude emprender una relación, Dios me bendijo con una hermosa esposa, me bendijo con unas hermosas niñas, y solo lo hizo Dios. Amén. Y Sí. mi agradecimiento hacia Él es seguir en su camino. Amén, gloria a Dios. Porque ese milagro lo hizo Él. Muchas gracias, Benjamín, por platicarnos tu milagro, que nuestra audiencia se dé cuenta que tenemos un Dios vivo de milagros y que Dios siempre está para escucharnos y recibirnos, como Así ese es. encuentro que tú tuviste con Dios. Yo les invito a que lo busquen, a que tengan ese encuentro con Dios. Cuando uno tiene ese encuentro con Dios, nuestras vidas cambian, totalmente cambian. Pues muchas gracias a nuestra audiencia. Muy pronto vamos a tener también pues muchas personas lo conocen como retiro espiritual, nosotros le llamamos Manasés. Muy pronto tendremos un Manasés aquí en Tijuana, te invitamos a que vengas y tengas ese encuentro con Dios. Será el 7 de octubre, 8 y 9. Te vas a gozar, vas a recibir y vas a tener un buen tiempo y ese encuentro con Dios. Es algo muy bonito. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Buenas Benjamín. noches. Buenas noches.